Muy buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con este último video de la bolilla 20. Con este vamos a concluir la unidad 20. Y habíamos dejado en el punto segundo, en consecuencias accesorias de la condena. Y acá el programa dice remisión para la inhabilitación accesoria del artículo 12, remisión para la inhabilitación especial no prevista del artículo 20 bis y remisión de la multa complementaria del artículo 22 bis del Código Penal. Acá lo que tenemos que decir es que estas consecuencias accesorias de la condena pueden constituir penas accesorias. Algunas de ellas las vamos a tratar más adelante, como por ejemplo como el decomiso de los instrumentos del delito, que es una consecuencia accesoria de toda condena, es decir, toda condena puede llevar otra consecuencia accesoria. Lo importante para rescatar acá que la inhabilitación accesoria del artículo 12, la inhabilitación especial no prevista del artículo 20 bis, y la multa complementaria del artículo 22 bis, que son consecuencias accesorias de la condena, ya fueron abordadas por nosotros en el capítulo de la pena, en el capítulo 19. Por lo tanto, cuando tratamos todo el tema de la inhabilitación y la multa como pena del artículo 5 del Código Penal, hablamos sobre estos temas, por lo que corresponde allí su remisión para poderlo comprender totalmente. Ahora vamos a otra consecuencia accesoria de la condena, que es el decomiso de los instrumentos del delito que está previsto en el artículo 23 del Código Penal, que es un artículo bastante extenso en el que también lo van a tener que estudiar. Y así decimos que pocas disposiciones del Código han sufrido tanta reforma como este artículo 23. Aquí se legisla el decomiso o comiso de los instrumentos del delito, el decomiso de los efectos del delito y el decomiso de los derechos patrimoniales y bienes de tercero, como asimismo sobre su destino. Por imperio del artículo 4 del Código Penal, esta disposición es también aplicable hacia todo delito previsto en leyes especiales, como por ejemplo contrabando, narcotráfico, etc. Una porción de este artículo 23 constituye una verdadera pena accesoria, generalmente de carácter pecuniario, por cuanto no puede instrumentarse de manera independiente sin que se encuentre adherida a una pena principal, de cuya existencia depende. Y de este extenso artículo 23 se pueden extraer las siguientes precisiones. Primero, el condenado por cualquier delito puede sufrir como pena accesoria el decomiso, vale decir, la pérdida de los instrumentos del delito. Ejemplo, el dinero secuestrado en la perpetración del delito de cohecho, y también de los efectos del delito, por ejemplo, el dinero falso que se produjo. Se trata de una de las más importantes penas accesorias, no teniendo relación alguna con la confiscación de bienes que prohíbe la Carta Magna, pues esta es una privación del patrimonio del condenado en favor del Estado, en tanto que el decomiso es la pérdida en favor del Estado solo de los instrumentos del delito y de los efectos provenientes del mismo. El artículo 23 también es una sanción penal por cuanto al condenado se lo priva de la tenencia de ciertas cosas muebles, etc. Si bien no es una pena principal, porque de hecho no está enumerada en el artículo 5 del Código Penal, sí lo es de tipo accesoria, puesto que es un efecto necesario derivado de la condena que opera Ministerio Legis desde que ésta queda firme. No ingresan en el decomiso los instrumentos y efectos pertenecientes a un tercero no responsable penalmente por el delito. Por lo tanto, a él le cabe la restitución, toda vez que dicha accesoria comprende únicamente a los condenados, bajo cualquier grado de participación criminal. No ingresan en el decomiso tampoco los bienes que en poder del imputado fueron secuestrados, si en el proceso seguido en su contra resultó sobreseído definitivamente. ¿Sí? Bien. Los instrumentos del delito
son los objetos utilizados intencionalmente por el autor o algún partícipe para consumar o tentar el delito, como por ejemplo un arma de fuego, una motosierra, una escalera, y son efectos del delito los objetos que son su resultado, sea porque el delito los ha producido, por ejemplo la máquina que emite la moneda falsa, o porque el delincuente los ha logrado mediante el delito, ejemplo la cosa hurtada. La norma contempla dos clases de decomiso, el punitivo y el de aseguramiento. El primero surge solo a partir de la imposición de una pena, es decir, abonando así su naturaleza accesoria. El decomiso de aseguramiento no precisa el dictado de una sentencia condenatoria y procede cuando la naturaleza propia del bien reviste el peligro cierto para la protección de la colectividad, como por ejemplo un artefacto explosivo de alto impacto. La ley estipula que en el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos en el artículo 125, 125 bis y otros que enumera, que hay que estudiarlo, queda comprendido entre los bienes a decomisar también la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera la víctima privada de su libertad u objeto de explotación, por ejemplo una casa familiar. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos de este artículo, y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima. En caso de delitos sexuales, entendemos que el decomiso incluye los artefactos o instrumentos telemáticos empleados para su comisión, máquinas digitales, computadoras, impresoras, incluso las propiedades inmuebles destinadas a la explotación sexual, como por ejemplo en el caso de delitos de corrupción o facilitación de la prostitución de menores de 18 años de edad, o en el delito de organización de espectáculos en vivo, de representaciones sexuales explícitas de dichos menores de edad. Para con los delitos contemplados en los artículos 213 ter y quater y en el título tercero del libro segundo del Código, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen o del hecho material al que estuvieran vinculados y el imputado no pudiera ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado, solo se podrá reclamar su valor monetario. El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con él o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer. También debemos decir que el decomiso no procederá en los casos de condena por delito culposo, pues es evidente que no puede llamarse instrumento al automóvil, por ejemplo, con el cual se produjo un homicidio culposamente. Va de suyo que el autor no lo ha utilizado dolosamente para delinquir. La ley contempla asimismo otras circunstancias. A. Que la pérdida de tales instrumentos o efectos provenientes del delito quedan a favor del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de tercero. B. Si las cosas son peligrosas para la seguridad común, el comiso puede ordenarse aunque afecte a terceros, salvo el derecho de estos, si fueren de buena fe, a ser indemnizados.
C. Cuando el autor o los partícipes hayan actuado como mandatario de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra estos. D. Cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado a un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará contra este. Y E. Si el bien decomisado tuviere valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o de bien público, la autoridad correspondiente podrá disponer su entrega a esas entidades. Si así no fuere y tuviere valor comercial, aquella dispondrá su enajenación, mas si no tuviere valor ilícito alguno, se lo destruirá. Otra consecuencia accesoria de la condena es la expulsión de los extranjeros. Mediante la sanción de sucesivas leyes, se estableció como pena accesoria a la de la condena la expulsión del extranjero. En la actualidad nos rige la ley 25.871 del año 2004 y sobre esta temática específica hay que estudiar el artículo 62, así que hay que googlear, en el manual de cátedra está el artículo 62, pero el que no lo tiene, googlee el artículo 62 de la ley 25.871 y ese es el que hay que estudiar, ¿de acuerdo? Bueno. Otra consecuencia accesoria de la condena que puede o no ocurrir, como en el caso del extranjero, si es nacional no se lo expulsa, son consecuencias accesorias. Otra es la reparación del perjuicio. Acá hay que estudiar los artículos 29 al 33 del Código Penal y el artículo 70 del Código Penal. Eso hay que estudiarlo. Y hay un planteo de inconstitucionalidad del artículo 29. ¿Qué se puede decir con respecto a la reparación del perjuicio como consideraciones generales? Debemos decir que todo delito, ya lo hemos dicho, causa un daño. Este daño es de carácter público y privado. El primero es el que provoca la alarma social y el otro se palpa en el perjuicio acaecido a la víctima del delito o a los terceros, a quienes la ley le asigna el carácter de damnificado. El daño público es el que determina la imposición de la sanción penal, pero también el daño privado ocasiona el resarcimiento de ese daño, el que se obtiene con el ejercicio de una acción civil. En tanto, la pena se diferencia de la indemnización. La misma radica en su naturaleza. En primer lugar, las penas son personales y no se traspasan a los herederos. En cambio, la indemnización puede ser objeto de transacción. En un segundo término, toda pena implica una disminución de un bien jurídico, pues su fin es retributivo. Entre tanto, la indemnización sirve para curar una herida, mas no para provocar otra. Por último, si el perseguido penal obtiene una absolución lisa y llana o sobrecimiento, no habrá lugar para obtener resarcimiento alguno. Finalmente, el propio artículo 29 dice que la sentencia condenatoria podrá ordenar, no deberá ordenar las cosas que allí se establecen. En cambio, la pena, en caso de culpabilidad, se impone siempre. Entonces, un delito que provoca un daño apreciado económicamente no solo da nacimiento a la acción penal, sino también eventualmente a la acción civil. El alcance de esta última responsabilidad está en los principios propios del derecho civil, pues en este se consideran ciertas consecuencias que para el derecho penal son irrelevantes. Ahora, para que dicho daño pueda ser resarcible, se requiere que sea un daño causado por el delito, esto es, un ilícito penado por el derecho penal y por lo tanto debe estar previsto y castigado por una ley penal. El sujeto que soporta la obligación de reparar es el responsable del delito, artículo 31 del Código Penal, y si son varios, la obligación es solidaria.
En este caso, el damnificado tiene derecho de demandar la totalidad del daño contra uno o todos los responsables. Para que el juez penal pueda ejercer las facultades que le otorga el artículo 29 del Código Penal, es necesario que el titular de la acción interponga la acción civil dentro del proceso penal, pues de oficio, sin petición de parte, el juez no puede fijar indemnizaciones. Si el damnificado no demanda la reparación, el juez no puede pronunciarse sobre ella. En base a esto, es que las leyes procesales de cada provincia deben regular el modo de introducir la pretensión civil dentro del proceso penal, creando la figura del actor civil. En el caso de la provincia de Río Negro, cabe mencionar que hasta hace unos años se podía ejercer dicho derecho, pero con la modificación introducida al Código de Procedimientos Penal mediante Ley Provincial 5020, que es el Código Procesal Penal Acusatorio Adversarial, la excluyó por completo, ¿sí? Por lo tanto, la acción civil en este territorio rionegrino debe ser ejercida en el fuero correspondiente. Ahora vamos a ver cada norma del código que repercuten sobre toda esta temática y vamos a empezar con el artículo 29 del Código Penal y los planteos de inconstitucionalidad que se presentan. Este artículo reviste dos ataques constitucionales. El primero consiste si el mismo no genera una invasión del Congreso Nacional en materia reservada a las provincias, como es la legislación procesal. El segundo agravio atiende a la posibilidad de otorgar la reparación de oficio sin violar la garantía de la defensa en juicio. La respuesta a lo primero tiene que ver si se está ante la aceptación de que la naturaleza del artículo 29 es una norma de fondo o del campo procesal. No hay duda de que el mismo es de naturaleza procesal, pero se insiste en que dicho criterio no viola la Constitución Nacional, pues se basa en la intención de custodiar una norma de la ley de fondo y preservar el resarcimiento del damnificado por el ilícito. La respuesta siguiente, que ya algo dijimos, es que el artículo 29 no es inconstitucional porque la norma no permite actuar de oficio. Depende de cada Código Procesal Provincial. Es más, la letra de la norma emplea un modo condicionado. Podrá ordenar, dice el artículo 29. Expresada esta consideración previa y fruto de que el artículo 29 posee 3 incisos, a ello lo vamos a tratar por separado. El inciso primero decimos lo siguiente: la ley aquí pretende resarcir el daño causado por el delito hacia la víctima, por lo que el juez puede obligar al responsable a que restituya la cosa obtenida del ilícito a los efectos de reponer la misma tal cual se encontraba previo al hecho delictivo, pudiendo en tales casos adoptar las medidas que él crea conducente. Caso contrario, si fuese imposible la restitución, desde un punto de vista material o jurídico, sea porque la cosa se destruyó o se perdió, deberá el culpable responder por los daños y perjuicios ocasionados. Se trata, en primer lugar, de una obligación de dar, un deber del autor de reponer las cosas al estado anterior. En cuanto al propietario, le asiste el derecho de aceptar o de rechazar la restitución y de exigir, en cambio, una indemnización. La reposición o restitución serán siempre preferentes a la indemnización y, en caso de no ser posible, se la sustituye por indemnización de daños, ¿sí? En el inciso segundo decimos lo siguiente: si la acción civil dentro del proceso penal prospera por los rubros de daño material y daño moral, el juez deberá indemnizar a la víctima, a su familia o a un tercero, según sea el caso. El daño material debe entenderse como la disminución del patrimonio de la víctima o en un aumento de su pasivo. Se trata de un perjuicio susceptible de ser apreciado económicamente. La esencia del daño material o patrimonial se demuestra mediante la comprobación
de sus elementos constitutivos, esto es, el daño emergente y el lucro cesante. La entidad o magnitud resultarán de la extensión e intensidad de la repercusión que produzca aquel en los elementos del patrimonio. Para probar el daño material, basta con aportar los elementos probatorios que lleven a la conciencia del juez el convencimiento de la existencia de circunstancias objetivamente reveladoras de la presencia del perjuicio y su entidad. El daño moral comprende la seguridad, el goce de los bienes y las lesiones a las afecciones legítimas. Es todo agravio en el sentido de humillación, dolor, sufrimiento o temor que el autor del hecho ilícito ha hecho sentir o hace sentir y experimentar espiritualmente al damnificado. Para probar el daño moral en su existencia y entidad no es necesario aportar prueba directa, sino que el juez deberá apreciar las circunstancias del hecho y las calidades morales de la víctima para establecer objetiva y presuntivamente el agravio moral en la órbita reservada de la intimidad del sujeto pasivo. En el inciso tercero decimos que el pago de las costas del proceso estarán a cargo de la parte vencida en el juicio, salvo que el juez disponga algún porcentaje a cargo de la contraria, dando las razones. Por costas del juicio debe entenderse la reposición del papel sellado, el pago de los derechos arancelarios, los honorarios devengados por los abogados, procuradores, peritos y demás gastos que se hubieran originado por la tramitación de la causa, del expediente, del legajo, como ser traslado de testigos, etc. Para el caso de ser varios los condenados, el tribunal debe fijar la parte proporcional que corresponda a cada uno, sin perjuicio de la solidaridad establecida por la ley civil. En cuanto al artículo 30 del Código Penal, podemos decir que mismo se establece la obligación de indemnizar, que es preferente a todas las que contrajera el responsable, después de cometido el delito, a la ejecución de la pena de decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de la multa. Así las cosas, va de suyo que esta norma se aplica para los casos de insolvencia del condenado. A su vez, esta preferencia debe ser entendida como un privilegio del derecho civil sobre la generalidad de los bienes muebles e inmuebles del condenado a favor del titular del derecho a la indemnización, pero ella está establecida sobre el patrimonio del deudor, no sobre su persona. En cuanto al artículo 31 del Código Penal, podemos decir que este precepto del Código se encarga de la solidaridad de la obligación de reparar el daño entre todos los responsables del delito. Consecuentemente, siendo varios sus responsables, la obligación puede ser demandada por su titular o cualquiera de los titulares a cualquiera de los responsables del delito doloso o culposo. Esta norma legal no comprende las costas, como tampoco la cuestión sobre la eventual solidaridad entre el responsable penal y civilmente responsable, o la solidaridad entre los civilmente responsables. La solidaridad aquí establecida se rige por el régimen del Código Civil como solidaridad pasiva. El que paga la totalidad no puede repetir del codeudor. Indemnizado uno de ellos todo el daño, no tendrá derecho para demandar a los otros las partes que les correspondieren. Ello por cuanto la solidaridad está constituida por un delito como fuente y por tal razón no funciona el derecho de regreso. En cuanto al artículo 32 del Código Penal, podemos decir que en este precepto legal se dispone una excepción al artículo anterior, puesto que se responde hasta una determinada cantidad, la que constituyó el título lucrativo. Si la participación lo fue sin ese espíritu, el dispositivo no se aplica. Por título lucrativo debe entenderse título gratuito,
Consiguientemente, la norma se dirige más que nada al encubridor que le reportó un beneficio económico. No cabe la misma a todas las categorías encubridoras, pero sí a algunos, a los que recibieron efectos a dicho título, y por ello responderá por los daños que hubiere causado su propio delito y no por el delito encubierto. Esto equivale a afirmar que la medida de su obligación reparatoria no depende de la medida de su enriquecimiento, sino de la medida de la cuantía de su participación de los efectos del delito. En cuanto al artículo 33 del Código Penal, aquí se contempla un mecanismo a seguir en la hipótesis de insolvencia total o parcial del penado. De su lectura se advierte que en estos casos de insolvencia el procedimiento sustitutivo variará si aquel está o no cumpliendo pena privativa de libertad en un establecimiento carcelario. Si lo está, deberá procederse de conformidad a lo prescripto por el artículo 11 del Código Penal. Caso contrario, hipótesis de condena en suspenso, multa e inhabilitación, deberá aplicarse el punto 2 de la norma en análisis. El tribunal debe establecer las cuotas y los periodos de depósitos de salarios en libertad hasta el pago total. Por último, el artículo 70 del Código Penal. En este dispositivo se establece la transmisibilidad sucesoria de la obligación de indemnizar, tras haber sido condenado civilmente a resarcir un daño material o moral, quedando así resguardado el patrimonio personal de los herederos, pero solo abarcando los bienes del condenado. Estas indemnizaciones pecuniarias deben ser las fijadas en la condena, comprendiendo las indemnizaciones por daños y perjuicios, las costas y también la restitución. Por cierto que no incluye la pena de multa, pues tras la muerte del condenado, como vimos, ella queda extinguida dado su carácter personal. Ahora vamos a ver la extinción de la acción civil. La acción civil por resarcimiento de los daños emergentes del delito se extingue. Primero por la renuncia del damnificado, segundo por transacción y tercero por prescripción, la que opera a los 2 años de cometido el delito. Otro tema, la supervivencia de la acción civil en el proceso penal pese a la absolución. Conviene aclarar que el legislador penal no previó este punto, por lo tanto la doctrina se inclina en sostener que pese a haber absolución en sede penal, nada obsta a que el juez resuelva la acción civil ejercida en su proceso. Esto en el entendimiento de que aún el actor civil puede obtener una resolución favorable y además porque resultaría antieconómico e injusto que luego de haber actuado durante todo el proceso se lo someta a otro nuevo. Otro punto es la preeminencia de la sentencia penal condenatoria. El juez civil tiene que acatar la sentencia penal, siempre y cuando verifique en cada caso cuáles fueron las declaraciones legítimas y necesarias de que se valió el juez penal. Dichas declaraciones las constituyen la existencia del hecho, su carácter delictivo y su responsabilidad penal, es decir, su culpabilidad. Estas cuestiones lo obligan al juez civil. En este sentido, este juez civil debe respetar la preeminencia de la decisión penal, de aquella condena. La preeminencia de la sentencia absolutoria penal. El principio que hay que seguir en este ítem sería el siguiente. Si la absolución penal lo fue por inexistencia del hecho o en la no participación del acusado, el juez civil no podrá afirmar su existencia o participación para hacer lugar a la reparación. Por consiguiente, dicha decisión penal lo obliga a seguir tal camino al juez civil. Ahora, si la absolución penal se debió por otros motivos, pero quedó acreditada la existencia del hecho, siendo la imputación civil distinta de la penal, el juez civil puede resolver
sobre la culpa del absuelto de manera diferente a la que lo hizo el juez penal. De este modo hemos dado por finalizado la bolilla número 20 con este video último, ¿sí? Recuerden, los artículos del Código Penal que hicimos mención deben ser estudiados, ¿sí? Y toda esta temática está totalmente bajada en el manual de cátedra que próximo está por salir, o por cualquier otro libro de bibliografía de derecho penal, parte general, que a ustedes le hayan prestado o hayan adquirido o hayan fotocopiado. Pero en el manual, recuerden, de cátedra está punto por punto, reitero, todos los puntos del programa y suficientemente explicado. En el próximo video vamos a dar comienzo a la bolilla 21, que también es bastante larga, así que nos va a demandar más de un video. Veremos cuánto, ¿sí? Así que damos por concluida esta clase y por finalizada el capítulo 20. Muchas gracias por todo. Hasta luego.